Si estás cursando el módulo 12 de Prepa Línea C, muy probablemente tengas problemas con las fórmulas. Como te habrás dado cuenta, en este módulo se usan una amplitud de fórmulas. Ahora el problema es cuál de ellas usar en determinado problema. Bueno, te voy a dar un tip que encontré en una videosesión de este módulo 12, impartido por la, la maestra Dion. Bueno, eh, lo explicó de una forma muy práctica y te va a ayudar bastante. Eh, Se hizo una tabla donde aparecen los términos que comúnmente se usan en física. Y esos están divididos en magnitud, en símbolo, unidad bueno, y el símbolo. Primero tenemos la magnitud. La magnitud se refiere pues prácticamente a la expresión, ¿no? Y la unidad al tipo de... Ajá, por ejemplo, si es voltios, si es metros, si es amperes. Bueno, entonces es eso. O sea, ¿cómo se mide esa, esa, esa expresión o esa magnitud? A eso se refiere. Por ejemplo, el voltaje se mide en voltios. La intensidad de corriente se mide en amperes. La resistencia se mide en ohms. La potencia se mide en watts. La fuerza se mide en newtons. Y pues cada uno tiene su símbolo, ¿no? Tanto la magnitud tiene su símbolo como también las unidades que usa para que se calcule esta tienen sus símbolos. Y es lo que aparece aquí. Entonces, como planteamos la pregunta, eh, ¿qué fórmula vas a usar en un determinado problema? Bueno, esta tabla te puede ayudar para saberlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al decir amperes, sabemos que si tú ves en un problema esta unidad amperes, unidad de medida amperes, entonces sabes que está hablando de intensidad. Si ves, por ejemplo, newtons, sabes que está hablando de fuerza. Entonces, si te si en un problema te está hablando de o te pide que calcules, por ejemplo, la la intensidad de corriente, este te te debe aparecer la unidad de amperes. Y luego, pues, simplemente es que te aprendas, ¿no? Cada una de las fórmulas las puedes anotar en un cuaderno de ahí, de apuntes. Cada una de las fórmulas que encuentras en los recursos. Y entonces, cuando veas que está relacionado con esto, pues dices, pues es esta fórmula que voy a usar. Vamos a poner un ejemplo. Aquí
tenemos algunas fórmulas, algunas, no todas, pero sí algunas de las fórmulas que se usan en física y en este módulo 12. Entonces aquí puedes ver 6 fórmulas. Ahora, obsérvalas bien. Vamos a definir cada una. La primera dice B es igual a R por I. ¿Qué significa eso? Bueno, B significa A, voltaje. R significa resistencia y la I es intensidad. La segunda, P significa potencia, B significa voltaje y I significa intensidad. La tercera, F significa fuerza. La K significa es una constante. La Q se refiere a carga 1 y carga 2, carga del electrón y carga del protón. Y la R se refiere a la distancia que hay entre ellos. El 4, la fórmula 4, I es igual a Q sobre T. Intensidad, la I es intensidad, la Q es carga, como dijimos hace rato, y la T es tiempo. Las 5, EP. La EP significa energía potencial. La Q, como dijimos hace rato, es carga 1 y carga 2, carga del electrón, carga del protón. R, también como habíamos dicho, es la distancia que hay entre ellos. Y la 6, la es energía, la K es la constante, la Q es carga, como habíamos dicho, y la R es la distancia. Entonces, así va. Entonces, es eso. Tienes que conocer las fórmulas, lo que significa cada uno de los términos de las fórmulas y pues a qué magnitud se refieren. Y también es importante que definas, que conozcas bien la unidad de medida. Porque como te había dicho, en algunos problemas no va a aparecer la magnitud. No te va a decir resistencia, no te va a decir intensidad, pero sí pero vas a poder localizar o darte cuenta de que se refiere a esa magnitud por la unidad de medida. Por ejemplo, tal vez no te diga intensidad explícitamente, pero sí te da una medida, sí te da una unidad de medida en amperes. Entonces ya sabes que eso se está refiriendo a la intensidad. Por ejemplo, este problema dice, tomando en cuenta que un ampere de corriente significa que circula un coulomb de corriente por cada segundo, ¿cuántos electrones circulan por segundo en el cable de un cargador de celular que tiene una corriente de salida de 1.5 amperes cuando está en funcionamiento? Y tú dirás, ¿será que... Bueno, te voy a poner este cuestionamiento. ¿Será que alguna de las fórmulas que puse anteriormente cuadre en este problema? ¿O se puede usar en este problema? Bueno, vamos a ver. Puede ser que sí o puede ser que no, porque como dijimos, las fórmulas que puse hace rato no son las únicas que se usan en física o en este módulo. Hay muchos más, pero puede ser que sí. A ver, vamos a ver. Acuérdense que les dije que puede encontrar explícitamente la magnitud, pero de lo contrario, entonces puede aparecer la unidad. En este caso, si se fijan, dice ahí, ¿qué dice? ¿Qué unidad observan
que está relacionado con algunas de las fórmulas que puse hace rato. Dice el ampere, ¿no? Dice 1 ampere. Entonces, al decir ampere, ¿a qué a qué es más seguro? Muy probablemente, muy seguro que se refiere a la intensidad. Entonces muy probablemente no sirva la fórmula que tenga que ver con la intensidad. Y sí es una de las que había puesto hace un momento. Que es esta, que originalmente dice I es igual a Q sobre T. ¿Y cómo sé que es esa? Porque como dije hace rato, aunque no dice, acá en este problema no dice nada de intensidad, pero por el hecho de aparecer esa unidad de ampere, entonces, como dijimos, el ampere está relacionado con la intensidad. Entonces, por eso sé que se refiere a la intensidad. Muy bien. Ahora dice aquí, la fórmula tiene 3 datos, ¿no? Debo conocer por lo menos 2. Por lo menos 2 debo conocer. Puede ser que conozca la intensidad, puede ser que conozca la carga o puede ser que conozca el tiempo. 2 por lo menos debo conocer y 1 desconocer. Entonces, vamos a ver cuáles son los 2 que sí conocemos y el 1 que no conocemos. Vamos a ver. Dice, tomando en cuenta que 1 ampere de corriente, bueno, ahí ya tenemos la intensidad. Entonces quiere decir que la intensidad sí la conocemos. Es de 1 ampere. Dice, si corriente circula, significa que circula un coulomb de corriente por cada segundo. ¿Cuántos electrones circulan por segundo en el cable de un cargador que tiene una corriente de salida de 1.5 amperes cuando está en funcionamiento? Pero aquí la pregunta más que nada no está relacionada. Bueno, sí. No, más bien no quedaría este 1 ampere, sino más bien quedaría el de 1.5. Sí, el de 1.5. Entonces la intensidad no me mediría 1 ampere, sino mediría 1.5 amperes. Y también conozco el tiempo, que es de 1 segundo, ¿no? Porque dice un coulomb de corriente por cada segundo. Entonces el tiempo sería 1 segundo. Ahora aquí, para hacer una relación de acá del segundo, entonces voy a cambiar la unidad de medida de la intensidad. En lugar de usar ampere, lo cambio por coulomb. Y entonces en este caso quedaría coulomb por segundo. Entonces ya no sería 1.5 A, o sea, 1.5 ampere, sino sería 1.5 C, C diagonal S, o sea que sería coulomb por segundo. ¿Por qué hice este cambio de ampere a coulomb por segundo? Porque el siguiente término está en segundo. Entonces, para relacionar esos dos, eliminar los segundos y nada más dejar un solo término. Porque si usaba ampere, pues no está relacionado con el segundo, no se va a poder eliminar ninguna variable, ¿no? Entonces, por esa razón es que lo cambio a la unidad de ampere a coulomb por segundo, que prácticamente viene siendo lo mismo. O sea, porque como dice aquí, un ampere equivale a un coulomb por segundo. Entonces, si yo digo 1.5 amperes o amperes a 1.5 coulomb por segundo, pues es lo mismo. Y como dije, nada más se hizo para relacionarlo con el segundo. Nada más por eso se hizo el cambio. Muy bien. Entonces, 1.5 coulomb dice por 1. Entonces ya nos da eso, 1.5 coulomb.
Y pues, por cierto, pero antes de todo esto, había que despejar la fórmula, porque la fórmula original dice al principio, el término que está solo es al lado del igual, es la I, o sea, la intensidad, pero en este caso, pues la I, la intensidad sí la conozco, entonces no tiene caso que yo ponga la I al principio, al lado del signo igual. Entonces, por esa razón tengo que hacer un despeje. Tengo que cambiar ese término que debe estar solo al lado del signo igual. ¿Y cuál debería estar solo al lado del signo igual o despejado? Pues debe ser el dato que no conozco. ¿Cuál es el dato que no conozco? La carga, ¿no? Sí, vendría siendo la carga. Es la que no conozco porque la intensidad sí la conozco, que es 1.5 amperes o coulomb por segundo. Y el tiempo también lo conozco, es un segundo. Entonces la carga es la que no conozco. Por lo tanto, al despejar, la fórmula esta de I es igual a Q sobre T queda Q es igual a I por T. Porque acuérdense que cuando se hace el despeje, hay cambio. Se hace cambios de operaciones. Por ejemplo, cuando se cambia de lado. Si un término que estaba a la izquierda pasa al lado derecho y tenía signo de positivo, va a pasar con signo negativo, se le va a cambiar el signo, o viceversa, ¿no? Y si un término estaba dentro de una división, va a pasar al otro lado si cambia de lado, entonces va a cambiar de operación. Si estaba dentro de la multiplicación, cuando cambie de lado, se va a convertir en división. Y viceversa, si estaba dentro de una división, cuando cambie de lado, va a pasar con una multiplicación. En este caso, pues la fórmula original, vemos que la Q es la que estoy haciendo el cambio porque la Q, a ver, la Q estaba al lado estaba en la parte de la derecha y ahorita pasó al lado izquierdo. Y la I estaba en la parte de la izquierda y pasó al lado derecho. Entonces, por estos dos cambios que se hicieron, entonces hay que cambiar igual la operación. Antes la Q estaba dentro de una división, pero como cambió de lado, entonces ahorita va el que ocupó su lugar, que es la I, va a ser una multiplicación. Entonces, por lo tanto, voy a poner Q, que es la que voy a poner solo al lado del signo igual, y la I y la T van a estar juntas, pero ya no como una división, sino como una multiplicación por los cambios que se hicieron del lado de la Q y la I. Cambiaron de lado. Estaban en el lado derecho y pasaron al lado izquierdo, o estaban del lado izquierdo y pasó al lado derecho. ¿No? Entonces, cambiaron de lado, ¿no? Entonces, por este cambio de lado, hay que cambiar la operación. Entonces queda 1.5 C o coulomb